Hoy vamos a ver a Vietnam en la Guerra Fría, primera parte. La vez pasada estábamos viendo la guerra de Corea y el macartismo y el papel que había jugado la península de Corea en todo el gran ajedrez del Asia. Ahora vamos a ver cómo es que entra Vietnam en el escenario. Entonces, normalmente, cuando uno habla de la guerra de Vietnam, cuando se habla de la guerra de Vietnam y que dice que los Estados Unidos se metieron en la guerra de Vietnam, hay una pregunta, bueno, ¿y cómo a qué se metieron en la guerra de Vietnam? ¿Por qué se metieron los Estados Unidos en la guerra del Vietnam? ¿Qué fueron a hacer para tan lejos? Fueron a ayudar a salir a los franceses, que habían sido derrotados por los vietnamitas en la batalla de Dien Bien Phu. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué estaban haciendo los franceses por allá? ¿Qué los tenía en esos confines del mundo? ¿Qué los llevó a la Conchinchina? Y ahí nos vamos metiendo entre la historia del colonialismo con respecto a la Indochina, que fue todo una colonia francesa durante 100 años. Nos vamos metiendo en la historia del pueblo con quien se encontraron, que son todas las particularidades del pueblo de Vietnam, y cómo la coyuntura de la Guerra Fría va a cambiar la perspectiva colonial que tuvieron los franceses allá por una perspectiva de una política de contención para evitar el avance del comunismo durante el momento en que triunfa la Revolución China. O sea, aquí la cosa es de alta complejidad. Entonces, arrancamos. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Francia quiere recuperar las colonias que tenía en Indochina y que durante la Segunda Guerra habían estado invadidas por los japoneses, porque como Francia había caído y había sido invadida por Alemania, y Alemania era aliada de Japón, entonces Japón aprovechó la coyuntura para su proyecto de expansión en el Asia, que como habíamos visto, eso arrancaba desde Corea, la Manchuria, atravesaba la China, todo el sudeste asiático, Indochina, y llegaba hasta Kuala Lumpur, y llegaba a todas estas zonas. Entonces llegó hasta Birmania, además, hasta casi en el norte de la India, hasta Burma. Entonces, por eso, durante el tiempo en que los japoneses invadieron todo el Asia, hubo un paréntesis dentro de la colonización que habían hecho los franceses de la Indochina. Los franceses se habían metido a la Indochina hacía 100 años. Habían empezado por una política de expansión colonial. Entonces, en un principio, los franceses habían entrado en contacto con el pueblo de Vietnam hacia 1400 y 1500, y cuando había una pelea entre las dos dinastías, ellos tomaron parte por una de las dinastías, y eso les fue dando entrada poco a poco en la historia de Vietnam, pero un encuentro puramente comercial. El encuentro que va a ser ya colonial se va a dar es en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX, Inglaterra y Francia van a colonizar al mundo entero. Entonces, habíamos hablado que cuando las colonias americanas abandonaron su situación de colonia y se independizaron a comienzos del siglo XIX, el colonialismo le tocó a las otras geografías, al África, al sudeste asiático, a todas las demás regiones que hasta entonces no habían sido colonizadas por Occidente. Entonces, Inglaterra y Francia van a tener una gran expansión, y esa expansión va a llevar a que Francia
empezó poco a poco los contactos con Vietnam, pero realmente vino a tomar posesión colonial en 1854, aunque estaba dando pinitos y pasitos y coqueteos desde hacía como 40 años, realmente eso se vino a concretar en 1854, aprovechando una vieja disputa entre la dinastía de los Trim en el norte y la dinastía de los Nguyen en el sur. Entonces los franceses, que habían sido partícipes anteriormente cuando había habido una rebelión de los tres hermanos contra la dinastía Nguyen y le habían pedido apoyo a Francia y Francia había apoyado, digamos, ya había tenido como injerencias dentro de los procesos políticos de Vietnam, muy tangenciales, pero las había tenido, y contactos económicos los había tenido, lo mismo que los portugueses los habían tenido también, y que en un momento dado habían tenido bastante lazos con la dinastía Trim, que era la del norte. Ahora es un proyecto colonial, y ese proyecto colonial va a llevarse todo lo que se llama la Indochina, es decir, Laos, Camboya y Vietnam van a formar parte de un territorio colonial francés que se va a conocer como la península de Indochina. Es, digamos, todo. ¿Por qué Tailandia no? ¿Por qué Tailandia no cayó bajo la influencia francesa, bajo el colonialismo francés o británico? Por la historia del rey de Siam y su institutriz Ana. Porque el rey de Siam, Magut, en esa época tuvo perfectamente claro que el colonialismo era una situación de dependencia muy brava, y los Thai significa libre, el pueblo de Tailandia son los pueblos libres, y cuando él vio que la amenaza colonial hundía a toda la región, entendió con qué códigos los europeos veían el mundo y logró reproducirlos a toda velocidad utilizando el conocimiento que Ana le dio, y de esa manera logró salvar a Tailandia. Dijo, ¿qué es lo que llaman los europeos civilización? Que uno tenga embajadores. Bueno, usted y usted y usted, los que están allá parados, embajadores. ¿Qué es lo que llaman civilización? Que comamos con cubiertos, listo, hagamos pues. Entonces crearon un efecto de espejo, Tailandia, que es capaz de entender y asimilar las influencias, para que los europeos se vieran reflejados en el concepto de civilización en Tailandia, y de esa manera no se atrevieran, porque el colonialismo maneja un esquema de civilización barbarie en el cual la cultura europea se consideró en un momento dado como la cultura que llevaba la civilización, y todas aquellas que no codificaban dentro de su esquema se consideraban culturas salvajes, y que por lo tanto conquistarlas, someterlas y ponerlas a depender económicamente de ella era un acto de civilización. Entonces eso, que es una cosa complicadísima, la entendieron los tailandeses muy a tiempo, y por eso, por el rey de Siam, que inclusive a los tailandeses les molesta mucho las versiones que se han hecho en el cine de esta historia, porque siempre queda como que Ana lo bajó del monte con espejitos y le enseñó a comer, y que ella fue la que terminó salvando el reino, cuando él era un tipo lo suficientemente sagaz para entender las influencias y poder salvar a su pueblo a través de la información que Ana le dio. El asunto es que Tailandia, de pura brillante y de pura sagaz y de capaz de entender con quién se estaba metiendo, logra salvarse del colonialismo. El resto de los países no. Van a quedar bajo la influencia francesa. Ya antes los Nguyen se han tomado una parte de Camboya que es la región de Nam Bo, que los franceses van a rebautizar Cochinchina. Entonces lo que es Vietnam se compone de 3 regiones, una en el norte que se llama Tonkin, una en el centro que se llama Annam, que durante mucho tiempo fue como se conoció la región. Si usted busca Vietnam en los libros durante el siglo XIX y anteriormente, se conoce como Annam. Por Vietnam es muy difícil que la encuentre. Entonces era Annam, porque además eso va a tener diferentes capitales. Annam fue la época de los imperios y la capital fue Hue. Y la parte sur, que es la región que ellos llaman Nam Bo y que los franceses van a llamar Cochinchina, para distinguirla de una región que tenía un nombre que a ellos les sonaba parecido de parte de China. Entonces, esta región, que lleva la influencia de la India, lleva la influencia de la China, va a ser conquistada por los franceses, y los franceses van a tener en Indochina su más entrañable colonia. Guardadas las proporciones, la Indochina va a ser a los franceses lo que la India fue a los ingleses. Guardadas las proporciones, digamos, porque
no llegó a ser, digamos, no va a ser una cosa tan vital, tan visceral, en el sentido en que los ingleses fueron con la India, pero sí es como su colonia consentida, su mamacita colonia, pues la que les parece más sensacional. Sobre eso tienen un montón de novelas. Tienen novelas de John Lagartey que Adiós a Saigón, novelas de una nostalgia de un tiempo que poseyeron una perla que ellos apreciaban mucho. Una película con Catherine Deneuve absolutamente hermosa, se llama Indochina, y es precisamente la época de las plantaciones de caucho de los franceses en la región y cuando tienen que irse. La puesta en escena y la novela El amante de Marguerite Duras también es de la época de la colonización francesa de Indochina. Los franceses andan regios en Indochina, contentos de la vida, nunca hubieran querido irse de allá, porque el colonialismo no incomoda a quienes lo hacen, sino a quienes lo padecen. Entonces, estando felices de la vida, llega la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Japón invade el sudeste asiático y aprovecha la condición de sometimiento que en ese momento tiene Francia frente a los nazis, y aprovecha que está dividida y tiene la Francia de Vichy para apoyarse en la alianza entre los nazis y los japoneses y poner a los de Vichy, que quedaron sometidos a los nazis, a que les colaboren en su expansión por Indochina. Entonces se produce una pausa durante el tiempo que Japón invadió el sudeste asiático, que es el tiempo de la Guerra Mundial. Al terminar la Guerra Mundial, como habíamos visto, los franceses sienten que no fueron lo suficientemente tenidos en cuenta durante las decisiones finales de la guerra, empezando por el hecho de que no estuvieron en Yalta, y todas esas diferentes, digamos, formas en que se sintieron excluidos, que las decisiones las estaba tomando era Inglaterra y que las estaba tomando era Estados Unidos y que a ellos no los estaban como realmente invitando a la cosa. Esa sensación de exclusión y esa sensación de no paridad en las decisiones del mundo, que no tenían, digamos, el mismo nivel que los otros líderes, hace que ellos se aferren tremendamente a las colonias, y que la recuperación de sus antiguas colonias se convierte en un objetivo primordial para los franceses durante la posguerra inmediata, los años inmediatos de la posguerra. Entonces, ir por Indochina se convierte en un objetivo fundamental de los franceses. Van a volver a entrar a la Indochina, no era que hubieran salido de ahí, sino que había habido una especie de en paréntesis, ¿sí me explico? Como una especie de pausa, haga de cuenta como si usted pone pausa. El dominio colonial quedó suspendido en el vacío durante el tiempo que los japoneses estuvieron allá. La idea era que al ser derrotados los japoneses, inmediatamente volvían a entrar los franceses. A Roosevelt eso no le parecía chévere, porque Roosevelt particularmente era anticolonialista, pero los aliados de Roosevelt eran los ingleses por un lado, los mismos franceses también por el otro, así que la presión que empezaron a ejercer para que ayudara a los franceses a retornar a Indochina hizo que finalmente terminara haciendo un poco de concesiones, y poco a poco los franceses retornaron a Indochina y se fueron apoderando de nuevo de la región y le dieron un estatus de naciones, digamos, autónomas, pero bajo una confederación francesa, una especie de departamentos de Francia, pero que son autónomos como naciones. Una cosa así como intermedia, pero que a la hora del test que son colonia francesa, es que tienen un nombrecito ahí como para que se diga que son naciones. Estas naciones que van a ser los franceses son naciones que no corresponden a las culturas en ellas contenidas. Ahí hay límites bastante, digamos, complejos, que parten pueblos por la mitad y otros pueblos que no son ni prójimos quedan en una misma área. Son límites, digamos, son límites complejos, difíciles, porque no las trazaron los pueblos en ellos contenidos, sino la geopolítica que le dio forma a la región en la posguerra y que determinó cuáles eran los límites de estas naciones. Ellos entre sí tienen una cantidad de relaciones, y así quedó conformada la Indochina francesa por Laos, Vietnam y Camboya. Tailandia hace parte de la región, pero no hace parte de la Indochina francesa, porque ella nunca fue colonizada. Entonces los franceses tienen su pedazo, el que querían, y acaban de entrar. Y el pueblo de Vietnam le toca otra vez enfrentarse una vez más a una colonización que intenta de nuevo tomar posesión de su país.
Entonces los franceses vuelven a entrar a Indochina, segunda parte. Durante la invasión japonesa, los vietnamitas habían desarrollado una forma de resistencia que eran unas guerrillas llamadas los Viet Minh. Y esas fueron apoyadas por los aliados con equipos de comunicación y todo eso porque eran contra los japoneses. Ahora que los franceses vuelvan a entrar, esas guerrillas ya organizadas van a ponerse en la tarea de sacar a los franceses de ahí. Primero se pusieron la tarea de sacar a los japoneses, ahora se van a poner en la tarea de sacar a los franceses y más adelante se van a poner en la tarea de sacar a los norteamericanos. Porque la idea es que Vietnam no es de nadie, que esa tierra es de los vietnamitas y la vida va a ser muy dura para que ellos logren esa premisa en la historia. Entonces van a volver los franceses, pero aquí la cosa se nos complica. Se nos complica de la siguiente manera. Con el triunfo de la Revolución China, la Guerra Fría llega al Asia, como habíamos visto en el caso de Corea. Entonces es vista por los Estados Unidos el triunfo de la Revolución China como una expansión de toda la capacidad de poder y de dominación del bloque soviético. Entonces sabe que no se va a dar una guerra frontal entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero que los conflictos van a ser tomados como parte de esa guerra. Así que la idea de que los conflictos de los pueblos sean tomados como parte de la estrategia de enfrentamiento de los Estados Unidos con la Unión Soviética a través de los otros pueblos es lo que va a llevar a lo que se llama la política de contención y a lo que se llama la teoría del dominó. La política de contención es la de Force-Dulles y la teoría del dominó es que si un pueblo se vuelve comunista, los pueblos que quedan en las fronteras se van a volver comunistas al mismo tiempo. Para evitar eso se va a crear la contención, que es una especie de dique geopolítico para evitar el avance de la Unión Soviética pasando por China, y para ellos es una misma cosa. Eso no lo era, digamos, en un principio eran un bloque, después eran enemigos y bueno, ahí se cuecen un montón de habas. Pero desde el punto de vista norteamericano, que la Unión Soviética con sus 22 millones de kilómetros cuadrados sea comunista, que la China con sus 9 millones de kilómetros cuadrados sea comunista y que el sudeste asiático vire hacia el comunismo, sería una derrota colosal en el Asia desde el punto de vista de la estrategia de la Guerra Fría. En ese momento necesitan desesperadamente una forma de poder penetrar la región. Entonces lo primero que van a hacer es cambiarle el estatus a Japón. Japón va a dejar de ser una nación ocupada y se va a convertir en una nación aliada, en un sentido análogo en el que habíamos visto que pasó con Alemania, cuando ya estallaba la Guerra Fría y Alemania dejó de ser un país paria, derrotado, ocupado, terrible como había quedado después de la Segunda Guerra Mundial, para empezar a convertirse en un aliado invaluable en lo que fue la formación de la respuesta a la cortina de hierro y al avance de Stalin en Europa. Entonces a Japón le pasa lo mismo, le cambian el estatus y lo vuelven un país más bien aliado. Eso es una parte, pero la otra parte es ver cómo se hace para entrar en la región. Entonces hay un interés de los Estados Unidos por entrar en la región para evitar la expansión del comunismo en el sudeste asiático, teniendo en cuenta que ha triunfado la Revolución China. Digamos, esa es la coordenada geopolítica de los Estados Unidos, por un lado. Por el otro lado, los franceses se van a meter allá de nuevo. Vietnam, después en 1954, Vietnam va a ser en la Convención de Ginebra, a Vietnam lo van a partir en dos por el paralelo 17. Lo van a partir en dos. Esa partición se va a hacer a unos pocos grados es el paralelo entre el 16 y el 17, de donde originalmente se había dado una disputa entre la dinastía Trim y la dinastía Nguyen. O sea, un límite histórico antiguo va a ser utilizado como una especie de una medida temporal. Entonces van a decir, mire, lo que pasa es que ellos van a quedar partidos, pero solamente mientras llamamos a elección, una cosita rápida, digamos, para terminar de evacuar ejércitos que todavía queden, organizar la cosa. Sí, ejércitos que todavía queden de Japón y organizar la cosa, eso va a pasar también. Entonces, los franceses van a retornar a Indochina, y en su retorno a Indochina se van a enfrentar con un pueblo que está
que ya está bien de colonización, o sea, 100 años de franceses que habían creado todo un sistema administrativo, las oficinas de correos, toda la parte de la infraestructura y lo que va a ser las plantaciones de caucho, va a ser una cultura de plantaciones de caucho la que van a instalar los franceses en Vietnam. Entonces el pueblo de Vietnam no acepta este estatus, ni quiere que entren los chinos, porque los franceses, los vietnamitas tuvieron a los chinos durante 1000 años allá, ahorita veremos cómo es la cosa, ni quiere que entren los franceses, pero en un principio aceptan el retorno de los franceses porque es preferible que entren los franceses que a los que están dispuestos a sacar, a que entren los chinos, que también lo intentaron, porque los chinos sí habían durado 1000 años en Vietnam y eso era una cosa muy seria. Dice, bueno, que entren los franceses. ¿Por qué aceptaron la entrada de los franceses? Porque dices que si entran los franceses es un solo enemigo, uno solo. Pero si entra China, eso se complica porque los chinos son muy duros. Y si entra una coalición y le van a montar a esto una especie de país de zona de ocupación, eso después se vuelve mucho más complicado sacar a todo el mundo de acá. Y el objetivo es que Vietnam va a ser libre. Entonces, bueno, que entren los franceses, que ya los vamos a sacar. Entonces, los franceses entran. Y ahí se empieza a presentar la coyuntura de la Guerra Fría, de la necesidad de tener una presencia en el sudeste asiático frente a lo que ellos consideran el avance del comunismo en ese momento por el triunfo de la Revolución China. En ese instante, el pueblo de Vietnam empieza todo el operativo para sacar a los franceses de allá. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quiénes son los vietnamitas? ¿Cómo es que se van a encontrar los franceses con el pueblo de Vietnam? ¿Y cómo es que los norteamericanos se van a encontrar con el pueblo de Vietnam? ¿Quién es el pueblo de Vietnam? El pueblo de Vietnam es uno de los pueblos más decididos, con mayor voluntad de libertad sobre el planeta Tierra. El pueblo de Vietnam arranca su existencia desde una época contemporánea del Imperio Romano. Ellos eran los Viet, los Lac Viet. Este pueblo, Lac Viet, originalmente era animista y tenía un ancestral culto a los espíritus. Más adelante, en tiempos de la expansión de la dinastía Han, los chinos van a avanzar sobre Vietnam y lo van a invadir durante 1000 años. Al invadir a Vietnam durante 1000 años, van a llevar su sistema confucionista. Los vietnamitas ya habían conocido a Gautama Buda. Buda nace en la India, pero su doctrina va a moldear la historia es del sudeste asiático y de China y de más básicamente y de Japón. Su origen está en la India, pero su influencia va a ser en el resto del Asia. Es hacia el siglo I que empieza a circular la peregrinación y la religión del budismo a través de la ruta de la seda. Y va a llegar a Vietnam. Entonces Vietnam es animista del primer contacto con lo sagrado cuando aparecen los pueblos Viet. Budista porque el camino de Gautama Buda y su serenidad interior serán importantísimos en la formación de Vietnam. Y cuando lleguen los chinos, serán confucionistas, lo que significa el confucionismo es un orden social, una serie de círculos concéntricos que producen deberes y responsabilidades entre cada uno de los miembros de una sociedad, del soberano al súbdito, de los mayores a los menores, de los hombres a las mujeres, y ese engranaje de relaciones sociales le da una increíble estabilidad a las sociedades, hace que todo el mundo esté tejido dentro de una gran maquinaria que funciona muy bien si cada uno hace su parte. Esto va a crear un espíritu colectivo. Vietnam es un pueblo colectivo. El confucianismo es parte de ese carácter colectivo del pueblo de Vietnam. Entonces, su psicología es la del budismo, de Gautama Buda. Han tomado toda esa enseñanza del desapego, esa enseñanza de la senda media, esas enseñanzas de la sabiduría de Gautama Buda. Del confucianismo han tomado su orden social, y del Tao, que también le llega por la vía de China, tomarán el orden cósmico del yin y el yang,
de las fuerzas que rigen el universo, de la lógica de las cosas que son y no son de la misma manera y al mismo tiempo, como se da el mundo en el Tao, y desarrollan un esquema cósmico complejísimo. Cósmicamente son pueblos del Tao, psicológicamente son pueblos budistas, socialmente son pueblos confucionistas, y su tierra está llena de espíritus sagrados a quienes rinden tributo en su vida cotidiana y en los altares que aún tienen en los almacenes. Esta sociedad tan compleja se va formando a lo largo de los milenios con una increíble y profunda simplicidad en medio de las complejas relaciones que maneja, que le van a dar una movilidad y una capacidad de llevar adelante sus objetivos en la historia que nadie se imagina y que el siglo XX tendrá la oportunidad de ver con creces. La tierra de Vietnam se va formando como un crisol de culturas, donde muchas formas de religión coexisten simultáneamente. Ese país va a tener primero los 1000 años de invasión de los chinos. Al cabo de 1000 años, el pueblo de Vietnam se aburrió de los chinos y empezó una lucha. Los vietnamitas van a tener una estrategia de defensa que siempre les va a resultar. Afilan palitos y eso terminan ensartando a todo el que los quiera someter. Lo que hicieron para sacar a los chinos, que luego lo repitieron para sacar a los mongoles, cuando los mongoles intentaron entrar allá, es crear troncos afilados que se empostan en el mar cuando la marea está baja, atraer a los barcos cuando la marea está alta, de manera que cuando baje la marea, los barcos de gran calado quedan ensartados en los maderos afilados que han puesto en el tiempo de marea baja en el mar. Esa es la que hacen en el mar. En la tierra, lo mismo, afilan los palitos y los meten en la selva paraditos con el bambú de para arriba y ensartan a todo el mundo. Y así es su esquema de lucha, es el mismo a lo largo de los milenios y siempre les funciona. Sacaron a los chinos. Cuando sacan a los chinos, el rey que los sacó estaba parado sobre un lago. Y cuando estaba parado sobre un lago, en una pequeña isla donde hay una torre, salió una tortuga. La tortuga le dice que ya sacó a los chinos de su país, que debe devolverle la espada a la tortuga y al lago, porque la espada era un préstamo para que liberara a Vietnam de los chinos. Cuando el rey le entrega la espada a la tortuga se hunde en el lago. Ese lago queda en el centro de Hanoi y se llama el lago de la espada restituida. Y lo maravilloso es la semejanza que tiene con el mito del rey Arturo. Son casi contemporáneos, son del siglo X, en latitudes imposibles que nunca se conocieron. Pero ahí la espada restituida por la tortuga nos recuerda la figura de la dama del lago recibiendo la espada de Excalibur después de que se había cumplido la gesta de Camelot. Entonces, en ese momento los chinos se van de allá, los vietnamitas continúan. Mientras continúan, se van haciendo fuertes, se van haciendo imperios, se expanden sobre Laos, sobre territorios de Camboya, se van convirtiendo en una nación importante, digamos en un reino importante, y luego hacia el año de 1400 va a haber una disputa entre los Trim y los Nguyen, y esas disputas, y además va a haber una rebelión contra los Nguyen en el sur. Y en esas disputas es que los franceses van a tener una injerencia, porque los tres hermanos, ya que hicieron la rebelión contra los Nguyen, van a pedir ayuda a Francia les va a dar ayuda y de esa manera va a empezar a tener contactos con Vietnam, y por el otro lado los portugueses van a apoyar a los Trim.
Ahí es cuando hubo una ruptura, digamos, como una especie de disputa por el poder de las dos dinastías alrededor de un muro que había en el paralelo 17. Históricamente esa fue la referencia de los años 1400-1500, durante los cuales se dio la disputa. Antes de la llegada de los europeos, los mongoles, que habían asolado toda el Asia, que habían rendido desde Samarcanda hasta Pekín, pasando por Kiev y todas las grandes capitales que habían destruido el mundo asiático, los mongoles pararon el reloj del Asia, mientras Europa entró en el Renacimiento. Y esa diferencia del reloj detenido durante los 2 siglos en que combatieron a los mongoles fue la ventaja histórica que hizo que los europeos, que durante la Edad Media habían tenido un desarrollo muy inferior a los que en ese momento tenía el Islam, o China, o India, o Mesoamérica, o los pueblos Khmer en Camboya, o los Viet en Vietnam, o los Ayutthaya en Tailandia, eran tiempos esplendorosos para todos los pueblos, menos para los pueblos europeos, pero el tiempo en que los mongoles detienen el reloj hace la diferencia. Los mongoles, que arrasaron todo, que tenían primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos, cuando se metieron con los vietnamitas derrotaron a los mongoles. Solamente los vietnamitas y los caballeros teutones en el norte de Rusia y los mamelucos en Egipto pudieron evitar que los mongoles invadieran esas zonas. Uno tiene que ser muy bravo en la vida para detener una invasión de los mongoles, ¿no les parece? Pues porque los hombres eran bravos, sumamente furiosos. Entonces los vietnamitas, con la misma, le ponen los maderos en el mar, y cuando llegan las flotas mongolas, que ahí van a llegar por el agua, no por la estepa, porque esto no es estepa, esto ya es selva. Ellos avanzaban, los mongoles avanzaban perfectamente por todas las estepas del Asia Central, pero es que este es el sudeste asiático, esto no es la estepa, esto es selva en montaña. Entonces van a llegar por el mar. Entonces cuando intentan llegar por el mar es cuando les ponen los maderos afiladitos de para arriba, y ahí los derrotan. En sus museos de la guerra esos maderos afilados de para arriba son parte de sus más preciados testimonios de su aprecio y su amor por la libertad. Entonces no entraron los mongoles. Luego llegan los europeos con nadito de perro, un poquitico al principio, una cosita, mira aquí, necesitas que te ayude pues yo para esta rebelión, así, mira tal. Pero más adelante, en el siglo XIX, ya van a entrar con todos los hierros y se van a apoderar. Sobre todo los franceses tienen lazos muy estrechos con la parte sur, con la parte de la dinastía Nguyen. La dinastía Nguyen le había quitado la Conchichina a Camboya hacía ya un tiempo, y esa es la que se va a llamar Nam Bo, es como lo llaman en Vietnam. Conchichina es como lo van a llamar los franceses. Entonces van a entrar los franceses, van a durar allá 100 años, y cuando ya empieza el siglo XX hay un rechazo muy fuerte hacia los franceses. Ya hay una, digamos, es considerada humillante la colonización de los franceses, y ahí es cuando aparece un personaje que no tiene igual en la historia, un personaje de novela, digno de muchísimas miniseries, un personaje absolutamente increíble: Ho Chi Minh. Este personaje es hijo de un alto diputado de provincia que, por oponerse a los franceses y por detener y por ocultar y dar apoyo a pueblos que estaban siendo esclavizados para crear carreteras que se llamaban los culíes, fue expulsado de su cargo y tuvo que salir de Francia, tuvo que salir de Vietnam. Entonces su hijo tuvo que salir también. Ho Chi Minh se va a ir en un barco francés, se va a ir de cocinero. Él va a tener una vida de aventurero, va a ser cocinero en el barco, va a ser hasta retocador de fotografía. En una época estuvo de Buda clandestino por allá, de monje budista, andando de monje budista por los caminos. Él va a recorrer el mundo en ese barco, va a ir a Francia, va a ir a Alemania, va a ir a África, al norte del África, va a hacer un gran recorrido, va a llegar en el momento en que está terminando la Primera Guerra Mundial, cuando el reparto de las naciones en Versalles, va y se consigue una sacoleva como 10 veces más grande que él, se veía chistosísimo allá metido, y dijo: mire, yo vengo de parte de la República de Annam, soy representante de Annam. Y le dijeron: ¿a qué Nam?
bueno, sigue nomás, porque nadie sabía que era eso. Entonces fue, además, ese gesto lo hizo muy notorio. O sea, llega un tipo por acá, aparece con una sacalueva chistosísima y dice que viene de Annam, y nadie sabe dónde queda eso, y el tipo viene con una posición clarísima sobre Annam. Pues bueno, sigue. Entonces, en Europa, él se va a dar cuenta de una cantidad de cosas. Primero, que el pueblo europeo también tiene hambre, que los franceses también están llevados, porque él solamente conocía a los franceses en términos de oficiales, recaudadores de impuestos, administradores, oficiales de aduana, de alcabalas, pero no se imaginaba que había un pueblo raso, también muy pobre, dentro de Francia. Entonces se dio cuenta que la pobreza no era solamente un problema de nación, también era un problema de dónde había nacido usted. Y estando allá, va a entrar en contacto con dos cosas. Por un lado, va a entrar en contacto con las ideas de Marx y de Lenin, que están en ese momento sacudiendo el mundo intelectual de los europeos. Y va a encontrar que en el proyecto comunista hay una oportunidad muy grande para su proyecto nacionalista de liberar a Vietnam y a Indochina de la dominación francesa, que es una cosa que él tiene clarísima. Segundo, el haber ido al África y el haber visto tantos países le hace entender el colonialismo como un orden histórico global y no como un problema solamente de su tierra. Entonces entiende el aparataje que hay detrás del régimen colonial y se da a la tarea de sacar a los franceses. Se da esa decisión histórica. Estos tipos se van a ir de acá y se van. Entonces, cuando él regresa a Vietnam, ya es un tipo hecho y derecho, ya tiene un cuento tremendamente montado en la cabeza, ya sabe quién es quién y para dónde, y cómo es la cosa, y empieza a organizar. Primero ya se ha encontrado con Mao. Mao le ha contado, ya entre los dos se han puesto de acuerdo en que aplicar el comunismo en el Asia es diferentísimo en sus sociedades a como se hace en Rusia, porque es que ellos no tienen obreros sino campesinos, no son sociedades industriales sino agrícolas. Entonces hay que hacerle una adaptación al cuento para que le quepa en el sudeste asiático, y cada uno lo hará a su manera. Ho Chi Minh era un tipo pragmático. Él era el que decía que qué importa que el gato sea blanco o el gato sea negro, con tal que case ratones. Entonces, en ese momento, empieza a desarrollar toda su plan, y se va a encontrar con Von Nguyen Giap. Von Nguyen Giap, compañero suyo de la universidad y compañero suyo de toda esa mirada, será un general que en el futuro va a hacer la batalla más grande, que es la que va a sacar a los franceses de allá, el estratega de la sacada de los franceses de Indochina. Entonces la tienen clarísima. Primero la habían armado contra los japoneses, que eran todas las guerrillas Viet Minh, y ahora, como están funcionando, entonces las van a armar contra los franceses. Esto consiste en hacer una cantidad de túneles. Esos túneles que quedan en Cu Chi fueron utilizados después contra los norteamericanos. Es todo un sistema de un mundo subterráneo debajo del suelo de Vietnam, donde se mueven en términos de cocinas, en términos de comedores, en términos de todo lo que usted quiera. Hay una sociedad metida, hay una sociedad hormiga metida debajo de la tierra que los franceses no ven. Los franceses fueron brutales y fueron muy humillantes con ellos, sobre todo durante esta segunda parte, y eso va a avivar el odio y la necesidad de sacarlos de allá. Pero entonces Ho Chi Minh dice, mire, los franceses no se van si no se les inflige una derrota militar poderosa, una cosa seria, mejor dicho, que usted se sienta que perdió. No hay vía diplomática aquí. No hay ningún cuento que les podamos echar para convencerlos de que nosotros necesitamos ser libres, distintos de sacarlos por las vías de hecho. Así que nos vamos a dar a la tarea de tener una batalla que es la que saque a los franceses de acá. Y eso es, digamos, toda la estrategia. Giap tenía una esposa a la que adoraba. Esa esposa fue metida a la cárcel por los franceses y murió torturada estando embarazada con ratas en la celda. Eso hacía que para Giap sacar a los franceses se le volviera un problema personal. Los franceses utilizaron toda clase de maldades contra el pueblo de Vietnam, incluidos los primeros bombardeos de Napalm. Los hicieron los franceses, tanto que los vietnamitas pensaron que era una bomba atómica la primera vez que lo vieron. No sabían que era eso. No fue masivo, se utilizó,
pero no fue un arma, digamos, con la frecuencia con que se utilizaría después en el momento en que los norteamericanos llegaron allá. Entonces los franceses están en plena, digamos, campaña de sacarlos de allá. Las tropas que están en Indochina son las tropas coloniales, es la legión extranjera, son los de Beaugest, son los de las películas, con el gorrito ese, con el kepis que tiene una telita atrás que parece una cortinita para que no se les queme el cuello, y que van con esos equipos con esos morrales trotando por el desierto. Esa, la legión extranjera, esa donde usted se metía sin preguntarle nadie de dónde venía ni nada. Usted podía ser el más maloso, que nadie le preguntaba quién era, pero con una sola orden que desobedeciera lo fusilaban. Esa era la legión extranjera. Esas tropas coloniales están en Indochina. Van a crear una fortaleza de Padre y Señor Nuestro en un triángulo que es un punto donde usted se puede comunicar con toda la Indochina, en una zona en el norte de Vietnam que se va a llamar Dien Bien Phu. En esa zona de Dien Bien Phu se establece un triángulo donde se encuentran todas las fronteras de la Indochina francesa. Es un punto nodal. Allá van a crear una fortaleza que consiste en 4 grandes, grandes fortificaciones completamente inexpugnables en una montaña, cada una a una altura diferente, cada una con un nombre de mujer. Esas fortalezas van a estar custodiadas hasta por dragones. Eso ahí no pasan ni los malos pensamientos. Tomarse esa fortaleza y sacar al grueso del ejército colonial francés de ahí es el objetivo de la batalla, desde el punto de vista de Ho Chi Minh y desde el punto de vista de Nguyen Yep. Y empiezan. Pero entonces, ¿cómo se va a meter usted en esas fortalezas si es que ahí no pasan ni los malos pensamientos? Van a utilizar otra de las tácticas que ellos tienen y que resultan increíblemente efectivas. Movilizan a todo el pueblo. El pueblo de Vietnam actúa como una sola persona. Se mueven como una sola alma cuando la historia sí lo necesita. Son gente dulcísima, con una sonrisa de amabilidad muy especial, pero si usted se mete con ellos y los va a agredir, ellos se pueden poner muy bravos. Entonces, a la hora de la descolonización, pelean de una manera que nadie se imagina, y el resto del tiempo son queridísimos. Entonces, resulta que van a movilizar a todo el pueblo, pero a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, bebés de 4 meses y perros, para que empiecen a cavar túneles. Esto es con palitas, túneles que vayan debajo de las fortalezas que están en Dien Bien Phu, para entrar como topos por debajo de la estructura de la fortaleza y desde ahí atacar al grueso del ejército. Y así lo hacen, y van cayendo punto por punto de las fortalezas que tienen los franceses allá. Y cada vez que cae una fortaleza la cae, y al otro día la recuperan, y al otro día cae, y al otro día la recuperan. La batalla más encarnizada, más estrepitosa, más terrible, los franceses peleando con todo, porque para ellos la Indochina es el centro del mundo colonial, y los vietnamitas con la decisión de que los franceses se van de ahí, y el pueblo entero peleando y aprovisionándose con bicicletas y desarrollando las rutas y todo eso para llegar allá. La batalla va a ser absolutamente feroz, y finalmente, después de una de las batallas más encarnizadas de la historia, que se le califica, la historia califica la batalla de Dien Bien Phu como el Stalingrado del hombre blanco, porque la decisión está tomada, el amo blanco se va, la descolonización es un hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces la decisión es incontrovertible, y Dien Bien Phu es el símbolo del no retorno del esquema colonial una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces la batalla va a ser aterradora, va a ser implacable, y cuando termina la batalla, los franceses habrán recibido una de las derrotas más atronadoras de toda su historia, hundidos en el fango, derrotados, extenuados, completamente perplejos ante la idea de haber perdido con esa fortaleza tan inexpugnable que tenían y con esa cantidad de tropas que tenían allá, porque es que era el grueso. No atacaron ni siquiera un punto tangencial, no, era el mundo nodal de la campaña militar en Indochina, estaba en Dien Bien Phu, y eso fue lo que les derrotaron.
los franceses no se la creen, pero no se la creen. Dicen, bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, así. Y entonces, ese es el punto que quería Ho Chi Minh. Dice, mire, aquí los tenemos donde los queremos, afuera. Y los franceses quedan tan supremamente perplejos que necesitan inclusive ayuda para salir de Dien Bien Phu, ayuda militar, porque las tropas están perfectamente empantanadas. La ayuda para salir de Dien Bien Phu, porque la cosa se perdió de todo a todo, o sea, no hay ninguna duda sobre el resultado contundente de la batalla y sobre lo aplastante de la derrota para las fuerzas francesas. Cuando están tan supremamente, desesperados, le van a pedir ayuda a los norteamericanos para empezar a sacar las tropas, porque es un hecho que se tienen que ir de Indochina, ya no hay cuestionamiento después de lo que acaba de pasar en Dien Bien Phu. Y los norteamericanos, que estaban esperando un motivo para meterse en el sudeste asiático, no la pueden haber visto más oportuna. ¿Cómo usted necesita que yo le ayude? Dígame nomás, pero coméntame, porque yo sí me muero las ganas de entrar por allá. Entonces, una de las razones es el pedido de los franceses de una ayuda norteamericana para sacar a las tropas de Dien Bien Phu. Otra es el régimen de Saigón, en una ciudad dividida, en un país dividido, como va a quedar entre el norte y el sur, que les va a dar un motivo político para estar allá. Pero el motivo militar son los franceses. Y es por la entrada de los franceses y por la salida de los franceses de allá que los norteamericanos empiezan a llegar poco a poco en calidad de asesores, pero empiezan a llegar para sacar a los franceses de allá. Los franceses, muertos de la nostalgia y sin podérsela creer, se van de Indochina, enfurecidos de haber sido derrotados en sus tropas coloniales, y el siguiente escenario de la lucha contra el colonialismo francés lo tendrán en Argelia, y en Argelia la lucha será muerte, porque están dispuestos a no perder Argelia como perdieron la Indochina. Pero en Argelia hay una decisión de un pueblo que tampoco va a seguir formando parte de Francia, y la lucha va a ser encarnizadísima, y eso va a ser llevado al cine en la batalla de Argel de Gino Gotecorbo, todo dentro del esquema de cómo Francia va perdiendo sus colonias. A medida que Francia va perdiendo sus colonias, de donde van saliendo los ingleses y los franceses como fuerzas coloniales, va entrando sutilmente la Guerra Fría. Esto se va a dar lentamente, y hay una novela de Graham Greene que ha sido llevada varias veces al cine. Una de sus últimas versiones es interpretada por Michael Caine, El Americano Impasible, que es la manera como empiezan a entrar lentamente en la Indochina como una parte de la política de contención para cumplir las metas del gran juego que se está dando, porque la Guerra Fría ha trasladado una parte importantísima de toda su gran escala al Asia, y Vietnam se va convirtiendo lentamente en uno de las miras más importantes de la Guerra Fría, siendo su problemática absolutamente particular, su lucha colonial, pero va a quedar metido dentro de esto a medida que los cambios históricos, hay un relevo ahí. Salen los colonialistas y va a entrar la Guerra Fría, y en ese relevo histórico que se va a dar en todos los pueblos que formaron parte del Imperio Británico o de las fuerzas de expansión de los franceses, en ese relevo histórico es donde se van a situar los conflictos de la posguerra, porque donde termina el colonialismo empieza la Guerra Fría. Entonces la larga lucha de liberación de Vietnam, desde los chinos, los mongoles y todo el mundo, pasa en la coyuntura de la liberación de los franceses por el comienzo de la Guerra Fría en la región. Y el comienzo de la Guerra Fría en la región vincula directamente a los norteamericanos con este conflicto a través de la política de contención. Y la entrada de los norteamericanos a través de la política de contención es lo que va a llevar a una dinámica que poco a poco va a llevar a un enfrentamiento directo con ellos. Y ese enfrentamiento directo con ellos es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces estábamos viendo cuál era toda la secuencia histórica que va a pasar hasta Dien Bien Phu. Después vamos a ver cómo y por qué se partió ese país por el paralelo 17, quiénes lo partieron, cómo no fueron los vietnamitas los que lo partieron, cómo queda un régimen al sur en Saigón y un régimen al norte en Hanoi,
cómo Ho Chi Minh va a ser nombrado presidente del norte al abdicar el emperador Bao Dao, y cómo en el sur va a haber un régimen que va a ser apoyado por los franceses y más adelante por los norteamericanos, y cómo se van formando dos componentes que van a entrar en una lucha interna, y cómo la coyuntura de la Guerra Fría va a llevar a que en esa lucha interna los norteamericanos se vayan a ver cada vez más involucrados y se vayan a meter en una de las guerras, si no la más compleja de toda su historia hasta el momento del relato, porque están metidos en una que no te imaginas cómo ir a acabar, ¿no? En una de los conflictos más graves que han tenido hasta ahora, si no el más, hasta el momento del relato, que es lo que se conocerá como la Guerra de Vietnam. Entonces, desde los espacios de la Indochina francesa, desde las profundas nostalgias coloniales, desde la voluntad y la decisión de libertad de un pueblo, desde los personajes legendarios que hicieron posible que esa voluntad se cumpliera como un destino histórico, y desde los acontecimientos que se van a ir enredando hasta llevarnos a uno de los conflictos más emblemáticos de todo el siglo XX y de toda la Guerra Fría y de toda la información y de los medios, que será conocido como la Guerra de Vietnam. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Manuel Rivas. Y para ustedes, feliz domingo.